Bueno, ahora sí. La bienvenida a todos y a todas. Gracias por venir a este último encuentro, el tercero. Y nada, vamos a arrancar ahora sí. Repito lo que dije al principio, los textos que vamos a ver hoy van a ser el de Kopelovich, el texto de Lair y el texto de Becker. Vamos a arrancar directamente con el texto de Pablo Kopelovich, que si habrán notado es un texto muy difundido por nuestra facultad. Así que bueno, así como Gómez en la clase pasada hizo un muy buen análisis, vamos a ver lo mismo con Kopelovich, que también va a analizar la práctica del fútbol en las clases de educación física. En este caso va a poner un ejemplo que va a ser una escuela secundaria. Y bueno, la idea es de construir o construir, digamos, como ustedes quieran decirle, ciertas masculinidades. Bueno, es el caso de un colegio secundario de sectores medios en la provincia de Buenos Aires. El texto es de 2019, lo pueden encontrar también en Memoria Académica, el mismo texto lo dice, y bueno, no, está bastante interesante y muy bueno para conversar, para conversar. Básicamente van a intentar, medio como que estoy leyendo el resumen, pero me sirve para introducirlo y después ya arranco a resumírselos bien y a explicárselos. En el artículo van a proponerse analizar la práctica del fútbol en clave de construcción de masculinidades, en el contexto de las clases de educación física, donde van a preguntarse cómo la práctica de este deporte contribuye a la transmisión de ciertas maneras correctas o incorrectas de ser varón. El deporte en cuestión es el fútbol, por si no lo mencioné o lo dije muy rápido. Van a hablar en base a una metodología cualitativa, directamente, es decir, muy descriptiva, muy, como bien dice el nombre, de cualidades, de hechos, no tanto de números, sino de, eh, esto lo habrán visto, lo habrán visto no, se va a ver en metodologías de investigación, pero el método cualitativo es un método descriptivo, principalmente. No es un método numérico, ni numeral, sino que es directamente de descripción. Las técnicas de investigación son la observación participante, es decir, estar en el acto e involucrarse con lo que está pasando, con el objeto de estudio. Suena medio fiero decir objeto de estudio cuando hablamos de estudiantes, pero sepan que, bueno, el interés es ver cómo se desenvuelven esas masculinidades en el fútbol en un colegio, por lo cual hay que estar presente, hay que participar, inclusive jugar también al fútbol, pero estar no solamente alejado, mirando, sino también involucrarse. A eso le decimos como observación participante. Van a hablar también con profesores de ese mismo colegio. Y bueno, cuáles son, podemos decir, las maneras correctas o incorrectas de ser varón a través de el lenguaje. También los mismos estudiantes van a contribuir en el proceso y bueno, va a ser un informe bastante bien complejo. Vamos a arrancar directamente, donde se van a encontrar con una visión bastante heteronormativa y androcéntrica en el lenguaje y las actitudes. Van a ver que, bueno, y si ustedes han jugado fútbol y demás, o han visto el fútbol de chicos, sabemos cómo es esto, ¿no? Eh, y si no, vayan a una cancha de fútbol y van a escuchar las cosas que se dicen en una cancha, ¿no? Pero digamos que en los estadios de fútbol se dicen barbaridades. La verdad que haber leído el texto fue bastante, ¿cómo decirlo? Fue como volver al colegio también, porque entendía perfectamente lo que estaban diciendo. Pero bueno, esto de los insultos, por ejemplo, el tipo de insultos que se dicen, eh, por ahí algo que también nos pasa a veces cuando somos más chicos, que es el miedo a la pelota, ¿no? Los pelotazos. Sobre todo esto se notaba mucho en el colegio cuando, por ejemplo,
en la clase de educación física, se juntaban aquellos que jugaban al fútbol con los que no jugaban al fútbol, con aquellos que no les gustaba jugar al fútbol. Y ahí se daban combinaciones tremendas, combinaciones tremendas. Veías también cómo jugaba alguien que sabía, que practicaba fútbol aparte de la escuela, cómo jugaba con los de su entorno, con los que también saben, y con aquellos con los que no. Eh, bueno, se usan insultos, por supuesto, burlas, que supuestamente tienen como objetivo reforzar la masculinidad hegemónica, y bueno, desprecian lo femenino, básicamente, y lo no heterosexual, ¿no? En mi época, pero sí, hace 10 años, por ejemplo, yo estoy acá en La Plata de 2019, así que terminé el colegio en 2018, pero en aquel momento, por lo menos el colegio donde yo fui, todavía no, bueno, si bien se usaban insultos, por supuesto, eh, insultos que podemos decir que son vinculados a la homosexualidad o a las mujeres, en mi escuela por lo menos no pasó tanto. No se vio, no hubo tantos ejemplos y tantos casos de ese estilo. Así que puedo hablar por mí, no sé si alguno de ustedes tendrá algún caso, seguramente sí, pero bueno, sabemos que generalmente suele pasar. Y de hecho el texto habla de esto y menciona que sí, que ocurre. Por ejemplo, al momento de armar equipos, que es un clásico, ¿no? A la hora de que el profesor dice, bueno, armen los equipos, elige a 2 personas, a 2 estudiantes, y ellos tienen que armar el equipo mediante turnos. Y generalmente, bueno, ahí se notaba a quién preferían, a quién no. Ya eso remarca, ¿no? Una cierta preferencia, ¿no? Después también el texto habla de la división por género. En el caso de este colegio, las clases están separadas por sexo, lo que refuerza estereotipos y roles tradicionales. Los varones dominan espacios físicos y simbólicos. Esto es algo que yo puedo comprobar y corroborar al 100%. Seguramente a ustedes también, pero durante la primaria era como que, bueno, pueden hacer educación física todos juntos, pero a partir del secundario nos dividían. Era como que, bueno, había el grupo de los chicos, el aula se dividía en dos. Por un lado los varones, con un profesor varón, y por un lado las chicas, con una mujer profesora. Esto era así. Y literalmente mi colegio tenía un Zoom y un patio. Y era como que, bueno, las chicas se quedan en el Zoom y los varones vamos afuera. Ese fue un ejemplo que yo puedo comentar que pasaba en mi escuela. Y los pibes íbamos a jugar directamente al fútbol, afuera. Directamente al fútbol. Y se decía cualquier cosa, ¿eh? Pero cualquier cosa se decía. No sé si puedo dar ejemplos, pero bueno, voy a dar algunos ejemplos, digamos. No seas cagón, el clásico típico, ¿no? Bancátela, es una patada. Cuando alguien te pegaba una patada a vos, era como bancátela. Pero cuando vos por ahí devolvías un poco, ibas un poco fuerte, con el codo a veces, con el brazo ahí, en los corners y demás, era como, loco, no se puede jugar así. Ahí veías como un doble mensaje. Este texto, la verdad que es un poco, podemos decir, divertido, ¿no? Divertido en una parte porque te recuerda muchas cosas e indignante en otras porque estoy seguro que esto sigue pasando y estoy seguro de que inclusive ha empeorado. Más en esta época donde, bueno, es una época mucho más abierta que antes y donde, por ejemplo, yo en mi escuela nunca tuve nunca se nos dio, por ejemplo, tener un compañero homosexual. Nunca. Ni tampoco una compañera que fuera lesbiana. Nunca. O sea, nunca pasó eso. De hecho, no tengo recuerdos de nada. Aún en último año, donde ya, por ejemplo, en el último año ya todos salíamos de joda, todos salíamos al boliche, todos falseábamos los documentos para pasar.
hacíamos cosas tremendas, que imagino que ustedes también, seguramente, y bueno, nada, tomábamos alcohol, fumaban, de todo tipo. Y sin embargo nunca pasó esto, nunca tuvimos un caso así. Hoy imagino que debe ser mucho más normal y habitual que eso pase. Estoy segurísimo. Y la verdad que, bueno, ahí no puedo dar una opinión de cómo hacen los profesores para mantener el curso, ¿no? O cómo se comportan los compañeros ante eso. La verdad que no lo sé. No lo sé. Pero en el texto nos dan a entender de que, bueno, claramente hay una homofobia bastante clara entre los chicos. Bueno, el típico comentario de no seas maricón, creo que esa es un buen ejemplo, no seas maricón, bancátela, el fútbol es un deporte de hombres, sé hombre, ¿no? Y el texto medio como que reproduce eso, lo mantiene. El fútbol es como un ritual masculino, podemos decir. Durante las clases de fútbol se dan como hechos, que las clases de fútbol son un hecho recreativo, pero se dan conductas que por ahí en otros contextos escolares estarían prohibidas. Ya el hecho de la patada no pasa en matemáticas, no pasa en plástica o en música. Después también los gritos, olvídate, los insultos, los gestos obscenos. Bueno, supuestamente acá se da como un rito de iniciación en el fútbol para el hombre, para el joven varón que va a crecer, muchas veces también alentado por los padres. Me ha tocado ir a canchas de fútbol, fútbol para los adolescentes, ¿no? Me ha tocado ir como espectador y bueno, ver a los propios padres peleándose entre ellos por la patada que hizo un pibe contra otro. Y era fútbol recreativo, no es que era un club municipal contra otro club, era un club donde iban a jugar directamente y ya ahí pasaban este tipo de cosas. Entonces, bueno, a uno le sorprendían. Eh, Supuestamente, bueno, insisto, esto es como un rito de iniciación, ¿no? Esto de que la escuela te prepara para la vida, bueno, aparentemente acá en el fútbol también pasa, o también se mantiene. Que supuestamente refuerza la hombría en la competencia, ¿no? La competencia te va a hacer hombre, te va a hacer fuerte, tenés que ganar, tenés que ser un ganador y no tenés que perder porque los que pierden son fracasados y demás. Y bueno, toda la cosa, ¿no? Todo el tema ese. La rudeza y también un poco el desprecio a lo diferente. Diferente que sería todo lo opuesto a lo que nombramos. El no ser rudo, habría que ver qué significa ser rudo, si significa ser un abusivo, ser un tipo que grita, que putea a sus compañeros. Y acá también importa mucho el rol del profesor. Y vamos a ver que los profesores en general, como que mucho no les importa. Algunos sí y otros no. Hay profesores que, bueno, tratan de mediar un poco, pero como que tampoco pueden hacer mucho porque es como, bueno, déjalos que jueguen. Lo más importante es que jueguen, lo demás es como secundario, es parte del fútbol. Bueno, si vas a una cancha de fútbol, vas a la cancha de gimnasia, a la cancha de estudiantes, cuando sale el equipo rival, bueno, está claro que ahora ya, bueno, ahora salen juntos, pero antes, cuando salían por separado y el equipo rival salía, le decían de todo, le decíamos de todo, lo puteábamos de todo tipo. Ha habido casos de jugadores que se les han muerto familiares y les han puteado de mil maneras. Bueno, sabemos que el mundo del fútbol acá en Argentina ha tenido casos tremendos, pero muy fuertes. Bueno, qué sé yo. Es algo que hasta cuesta explicar. Así como cuesta explicar por qué el fútbol es tan popular y es parte de la cultura, también cuesta explicar por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? De la violencia tan excesiva que hay por momentos. Después se va a hablar esto ya medio para el final, pero lo anoté y es algo que me parece muy importante,
un currículum oculto, que es que la educación física transmite valores de género que moldean la subjetividad de los alumnos más allá de los contenidos explícitos. Contenidos que pueden ser, digamos, cómo patear una pelota, qué es un penal, las reglas del deporte, ¿no? Una vez al año, generalmente, en educación física, teníamos un parcial escrito, pero eso quedaba un parcial escrito sobre, bueno, las medidas de la cancha y las reglas, y bueno, ¿qué es el offside? Pregunta, la verdad, histórica. Y bueno, nada. Pero además de eso, es como que quedaba en un lugar secundario. La clave es que se reforzaban desigualdades sociales y también de género. Yo en mi escuela tenía, por ejemplo, a un compañero, éramos varios, pero un compañero que era de Tucumán y hablaba con el acento tucumano. Y en una de esas el profesor nos hizo correr, ir y volver, vayan y vuelvan por la cancha, no sé, 5 veces. Y yo iba corriendo y un compañero hablaba conmigo. Hablábamos porque, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Hablábamos, eran las 9 de la mañana, así que nos poníamos a hablar de algo, y él me decía, no me banco a tal. Vamos a poner, no me banco a Tomás, porque es tucumano. Y me lo decía así directamente, en la clase de educación física. Y después en las otras clases era como, ¿qué haces, Tommy? ¿Todo bien? Y vos te quedabas como, se ve que hacer deporte es liberador, ¿no? Cuando te dicen que uno se libera en el deporte, bueno, se ve que también se libera en otras formas. Así que nada, ahí tenemos un ejemplo, lo cual es una cosa tremenda, que pase eso en una escuela, ¿no? Porque ¿a quién no le ha pasado que en privado dicen una cosa y en público dicen otra? También en el recreo muchas veces pasaba que también jugábamos al fútbol a veces en el recreo y también era más de lo mismo. Pasa que ahí, bueno, estaban las maestras de otras clases que no, que eran un poco más cortantes a la hora de si había alguna pelea o alguna patada o algo así, eran un poco más cortantes. Bueno, pero lo que se va a decir es que en la educación física, además de transmitir valores del deporte, también se reproducen desigualdades sociales. Bueno, también esto de dónde viene alguien, ¿no? Si hay un alumno con un determinado color de piel, con una determinada vestimenta, también se van a reproducir ciertas conductas, lamentablemente pasan. Y bueno, y otra cosa, que ni se nos ocurra agregar a una mujer para jugar al fútbol, pero que ni se nos pase por la cabeza. Eso está clarísimo, ¿no? Que pasaba. Por ahí más de chico sí, pero ya en el secundario no pasaba. No pasaba. Porque estaban las pibas ahí que, bueno, vos decías, no, pero viste, por el maquillaje, tienen las uñas ya arregladas, ¿qué van a venir a jugar acá? Y pasaba eso. Y se decía sin ningún problema, y las propias chicas estaban de acuerdo con eso. No quiero jugar al fútbol, no me gusta. Entonces la profesora tenía que decir, bueno, juguemos a otra cosa. Juguemos a, no sé, el handball, por así decirlo. Juguemos a, bueno, no sé. Hubo una vez que nosotros entramos del patio para el Zoom, cuento anécdotas porque me parece que sirve bastante, y estaban jugando a la mancha. Estábamos en quinto año. Estaban jugando a la mancha. Una cosa muy llamativa. Así que bueno, el texto de Kopelovich podemos decir que se resume en que el fútbol escolar actúa como un dispositivo de formación masculina, sobre todo, donde se reproducen normas de género hegemónicas y bueno, esta práctica termina reforzando la forma particular o la forma consensuada o general de lo que debe ser un varón, sobre todo. Que termina excluyendo, por supuesto, cualquier otra posibilidad.
otra posibilidad de lo que es el manual de conducta, o sea, el manual de lo que debe ser un varón. Un varón debe bancarse los pelotazos, debe ir a trabar fuerte, debe ser, por supuesto, heterosexual, le tienen que gustar las pibas. Ni les voy a comentar, ya más en edad, más quinto año, sexto año, las conversaciones que habían después de los partidos. Eran tremendas. Pero conversaciones de, bueno, ¿quién es la piba más linda? Y digo quién es la piba más linda para ser educado, porque no estaban hablando únicamente de belleza. Ya se van a imaginar de qué estaban hablando, evidentemente. Pibes de 17, 16, 18 años, bueno. También habla un poco de, bueno, cómo se terminan legitimando desigualdades y jerarquías sociales. Y también jerarquías un poco simbólicas, ¿no? Porque por ahí dos pibes vienen del mismo lugar económico, son de la misma ciudad, van a la misma escuela, privada, pública, como sea, pero sin embargo, bueno, por ahí hay uno que tiene ciertas conductas que están bien consideradas o están aprobadas por el mundo del fútbol y otro que no. Entonces por eso decimos que son simbólicas y que además no tienen nada que ver con el hecho de que la pelota tiene que entrar en el arco y eso es un gol y se gana el que más goles hace. Porque el fútbol, muy resumidamente, es un deporte de 11 contra 11 en el fútbol profesional, donde tenés que meter la pelota en el arco del rival y el que más goles haga, gana en un determinado tiempo. Ese debería ser el mundo del fútbol básico, tanto para hombres como para mujeres. Pero como se ve acá, a nivel escolar hay muchas otras cosas que por ahí uno no termina de ver. Y acá hablamos de fútbol, pero también puede pasar en otros deportes, evidentemente. Bueno, esta es una de las tantas cosas que tiene el texto, que no es poco, la verdad. Acá podríamos decir que, bueno, los alumnos cumplen el rol de protagonistas, ¿no? Pero terminan reproduciendo estas acciones y los profesores también terminan como siendo cómplices o siendo muy permisivos a veces. Y también esto nos marca un poco para lo que viene más adelante, para lo que es por ahí un poco la vida también, ¿no? Así como decíamos en el texto de Durkheim, en la clase pasada, que la educación es un factor fundamental para la vida, bueno, esto en el fútbol también nos va a afectar en un futuro, sin duda. ¿Tomarán algo de este texto en el parcial? Bueno, yo vi acá las actividades que les han dado en el TP6, y bueno, dicen en el TP6, a partir de la lectura del apartado, las clases de Kopelovich, en el texto de Kopelovich, dice, bueno, qué papel cumplen los alumnos y profesores, y bueno, qué aspectos observa el autor para dar cuenta de la educación física como un agente socializador. Y tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora, básicamente. Yo creo que lo que les pueden llegar a preguntar es, bueno, el tema de las masculinidades, el tema del rol que tienen los alumnos, y bueno, cómo esto puede influir en su vida. A ver, yo jugué al fútbol en la escuela y sin embargo no creo reproducir ninguna de las cosas que anoté acá. Por ahí se me salta, por supuesto, al decir varones antes que mujeres, por ahí me pasa eso, pero la verdad que esto del fútbol mixto y demás lo he jugado muchas veces y de hecho no creo que, digamos, a mí por lo menos no me ha cambiado la vida, digamos, no me he convertido en un homofóbico, digamos, por ir a la escuela y jugar fútbol ahí. Pero bueno, habría que ver otros casos también más presentes. Eh, Después también había, bueno, como el proceso de socialización también cómo afecta esto, porque nos guste o no, los niños, niñas y adolescentes van a la escuela y en resumen, esto lo van a absorber también. Entonces, es un proceso
fundamental para su desarrollo, porque encima, no sé si les pasaba a ustedes, pero en la escuela, educación física era como la materia favorita de todos, era la materia preferida. Todos queríamos que llegue la hora y el día para ir a educación física e ir a jugar. Ir con, ir con jogging, con zapatillas deportivas para ir a patear la pelota, porque sabíamos que era casi como un recreo para nosotros. Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna anécdota que quiera comentar, algo. NASA, la otra vez te pregunté y no dijiste nada, así que me interesaría ver si tenés algún comentario para Pará, hacer re que va, Inti. y No sé, bueno, sí, a mí me pasó, por lo menos que como que medio que me encontré un poco en el texto de esto de qué sé yo, a mí no me gusta el fútbol, yo soy gay y como que me comía también todos los descansos y todo eso, era que encima eran como con razón, no solo me decían puto porque no me gustaba el fútbol, sino porque era puto de verdad, y era como, la puta madre. Pero sí, y también me pasa eso, o sea, me pasa eso de la normativa heterohegemonizada masculina de, bueno, lo mismo que, viste que a veces hablamos y decimos, bueno, pibas vóley y pibes fútbol, y cosas así. O a las pibas las mandan, no sé, a hacer circuito, otras cosas, y a nosotros, bueno, nos da la pelota y bueno, a a jugar. jugar. Claro, claro. Sí, bueno, es así. De hecho, en el mundo del fútbol profesional hay muy pocos casos públicos donde se dé esto de que un jugador diga que es homosexual. Y la verdad que ustedes piensen en la cantidad de jugadores que hay, es muy difícil que no haya, por lo menos mínimo, uno por club, digamos. Es muy difícil. Y es un tema muy complicado de tratar. Muchos exjugadores han hablado sobre esto y se imaginan que en el vestuario, viste, todo para cambiarse y más, es muy complicado. Mm. Es realmente complicado abordar el tema correctamente. Bueno, va a tomar tiempo, ¿no? Es un proceso de cambio que estamos viviendo, pero sí, digamos, yo no quise decir la palabra con P para ser educado, digamos, pero bueno, NASA ya la dijo. Este, yo quería mantener un poco La la cordialidad. cordialidad, la profesión, pero bueno, Bueno, digamos, ya no la pasa nada. canción, vamos a cantar un tema, ¿no? A estos putos le tenemos que ganar, ¿no? Claro. El típico tema, la típica canción de hinchada que es como un insulto. En vez de decir a estos cagones, a estos, no sé, a estos pinchas, a estos tripeos, a estos leprosos, a estos, no sé, Estos leprosos. a la gente de Newell, a estos bosteros putos, qué sé yo, Claro, ¿viste? claro. Gallinas, pero siempre está como esa palabra. Es como el insulto, no puede fallar. No, es como que va con la intención de lastimar y sabes que va a lastimar. Es como. Exactamente. Entonces, bueno, es terrible. Es terrible. Chau, monetización de YouTube. Sí, la Mal. verdad que la perdimos, ¿no? Ya con esto. Sí, chao, Pero bueno, nos bajan el video. como que nadie lo quería decir, pero viste, estábamos todos, viste, como pensando en lo mismo. Pero bueno, pero se entendió eso de las. eh, ¿Se entendió eso? Por lo menos esa parte. ¿Los demás? ¿Algún comentario, alguna anécdota que quieran comentar? Es el momento. Este, Yo entendí, yo voy bien, voy bien. Tranquilamente estamos para escuchar. Esta es una clase más llevadera hasta que lleguemos a Baker. Ahí se va todo el carajo y nos vamos a aburrir, pero este texto es como el texto divertido, así que aprovechen. Pero ya enseguida seguimos, pero vamos al texto de la IR, vayan abriéndolo. Pero ya terminamos con el texto de Kopelovich. Y ahí seguimos. Dale. Sí, esta clase ya murió la monetización de YouTube, murió todo, pero bueno, no pasa nada, es por amor al arte, por amor al arte. Aparte nada, dale, es como medio la realidad, es así, o sea, en las escuelas es así, en los colegios es así, qué sé yo. Por lo menos a mí me pasó bastante. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos con la IR. Entonces, así avanzamos rápido y nos queda un tiempito para dudas. Bien, perfecto, de buena. El texto de la IR. Este, o la IRE, dicho en términos lunfardescos. Bueno, Bernard Lair, este,
va a hablar en su texto Infancia y Adolescencia, en los tiempos de socialización sometidos a constricciones múltiples. Me encanta esa descripción, así que vamos a entrarle de una. Un texto también no tan largo, son 13 páginas. 13 páginas en realidad no, porque hay que contar los resúmenes y demás. Pero donde justamente esto de la infancia y la adolescencia vuelven a ser protagonistas, otra vez, de vuelta. Así como Durkheim habla de la educación, pero es verdad que Durkheim habla de la educación más como un sistema de educación, pero no tanto en la adolescencia y los niños. Así que justamente este texto va a intentar ir por ese lado. Va a analizar cómo la infancia y la adolescencia son periodos cruciales para la construcción de disposiciones mentales y comportamentales duraderas. O sea, comportamientos duraderos a futuro, ¿no? Habla de disposiciones comportamentales en términos de comportamiento y actitud, y bueno, también de uso mental. Eso para que entiendan un poco lo que quiere decir. También, acá lo tengo, esta parte. Bien. Va a criticar la IR el escaso interés que la sociología, acá nos pega un palito, le ha prestado a estas etapas, dominadas más por la psicología y la medicina. De vuelta, Durkheim, que es como el que habla de educación, habla más de educación como sistema de poder, sistema desde el Estado, pero no se enfoca tanto en los actores, que a fin y al cabo son los niños y los adolescentes. En la educación, por lo menos primaria y secundaria, y después en la universidad, ya los jóvenes adultos. Y también adultos en general, porque en la universidad puede ir cualquiera. Pero bueno, va a decir que la psicología y la medicina es como que se encargan más de los niños y adolescentes. Algún problema de algo que tengan, es como que, bueno, vamos al médico, vamos al psicólogo, pero como que los sociólogos hemos obviado un poco esa parte de la educación, ¿no? El autor va a sostener que, bueno, los niños, niñas y adolescentes se socializan simultáneamente en tres marcos principales. La familia, que es el lugar donde van a estar por lo menos los primeros 2 años de su vida. La escuela, que acá en Argentina son por lo menos 12 años de educación. Algunas escuelas técnicas le suman un año más, o sea, 13. Y grupos de pares, o sea, sus compañeros, básicamente, que van a ir adquiriendo, ¿no? A lo largo de esa vida. Los cuales pueden actuar de manera conjunta o contradictoria. O sea, pueden llevarse por un buen camino o pueden medio atacarte también. Familia, escuela y grupo de pares. O sea, 3 campos muy distintos, pero que pueden estar a tu favor o en tu contra, va a decir el texto, básicamente. Hay familias que, bueno, son más conflictivas que otras, familias que son más armoniosas que otras, y bueno, familias que tienen problemas heavy, ¿no? Problemas bastante de violencia interna. No vamos a entrar mucho en detalle, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia he tenido de todo, desde tías, abuelos, abuelas, más peleadores y demás, en el momento de la cena familiar, Año Nuevo, Navidad, que son como los típicos encuentros, porque ahí estamos todos, generalmente, estamos todos y a veces también se notan las ausencias. Así que bueno, es algo que para un niño y adolescente le va a influir evidentemente en su vida. Así como el deporte en la escuela para Kopelovich va a influir, bueno, acá también, evidentemente. En la escuela, bueno, ya dijimos un ejemplo, también la educación, el tipo de profesores que te toquen, cómo te traten. Bueno, Roger Waters en su obra The Wall, en Pink Floyd, habla un poco también de la educación, de cómo era antes, más violenta. Hoy en día ya no es tan así, pero también da un buen ejemplo ahí. Y bueno, grupos de pares, bueno, acá tenemos de todo. Desde el bullying, que se puede dar,
la buena amistad o la indiferencia muchas veces. Estos estudios que van a realizar, en el texto van a hacer un estudio con 80 jóvenes. Estoy leyendo acá el texto, 80 jóvenes. Y bueno, la IR va a mostrar o va a describir que los comportamientos culturales no pueden entenderse sin considerar esa pluralidad de influencias que hay. Es decir, de vuelta, yo creo que lo dije en la clase pasada, yo tengo 23 años y voy a cumplir 24 en nada, en unos pocos días. Y yo fui a la escuela 12 años, o sea, la mitad de mi día la pasé en la escuela. No hay manera de que esa influencia no me afecte. ¿Cómo me llevé, cómo me fue en la escuela? ¿Cómo me relacioné con mis compañeros durante 12 años? ¿Cómo fue la relación con mi familia durante esos 12 años? No hay forma de que eso no me influya a mí. No hay forma. Me va a influir, evidentemente. Me va a influir. Acá tenemos algunos apartados interesantes que yo destaqué. Va a hablar de socialización múltiple. Recordemos, por si alguien no vino a la clase pasada, porque no lo subí, así que están justificados, el proceso de socialización es el proceso mediante un individuo se incorpora a la sociedad y se incorpora a las normas y valores. Se le inculcan valores y normas de cómo es la sociedad, cómo los adopta y después cómo se introduce en esa determinada sociedad. ¿Ok? Con Becker después vamos a ver un ejemplo también de esto, pero al inverso, de cómo algunos no se pueden introducir correctamente al sistema. Pero para que sepan que eso es socialización. La identidad cultural, va a decir la IR, no surge solamente del gusto individual, de lo que a mí me gusta, sino de la interacción con distintas constricciones. Evidentemente, alguien va a ser más religioso o menos religioso según la familia. Mi familia, por ejemplo, es muy religiosa, pero mis padres no. Mis padres no son religiosos. Y de hecho, yo no estoy ni bautizado, ni hice nada. No hice nada de eso. Entonces yo, por más que mis abuelos, mis tías, todos mis primos y demás estén bautizados, hayan hecho, no sé, hayan tenido que, creo que se dice la conversión, algo así, fíjense que hasta ignoro el tema, realmente. Bueno, yo no. No tengo padrinos porque no. Mis padres no decidieron que no. Y ojo que en mi ciudad, donde yo me crié, había una escuela que era directamente manejada por monjas. Pero mis padres decidieron mandarme a una escuela laica. Punto. Bueno, eso me afectó, evidentemente. Me afectó. Ni para bien ni para mal, pero más allá de lo que yo piense de la religión o no, está claro que ahí hay una decisión de crianza que me fue impuesta, porque yo no fui que. No es que mis padres me preguntaron a qué escuela querés ir. No. A los 5 años dijeron, vamos a la escuela número 28, quédate ahí. Y listo. Y después cuando nos cambiemos de ciudad, vamos a la escuela 53 y se acabó. Olvídate. Acá, bueno, habla justamente del nivel educativo, el barrio, el tipo de escuela, bueno, lo que acabo de nombrar justamente. Bueno, eso va a condicionar mi proceso de socialización. También yo fui hijo único, por lo cual en la escuela estaba solo. No es que tenía alguien con quien ir, íbamos con pinche, no, estaba solo. Tampoco tenía ningún familiar ahí, ningún primo, no, estaba yo solo. Y bueno, a la hora de eso de vincularme con mis compañeros también te afecta, ¿no? Y después también, yo de hecho soy una persona que le cuesta al día de hoy relacionarse con sus pares. Soy una persona, por más que esté hablando ahora como loro, soy una persona que generalmente se queda callada, que no habla mucho, que no le gusta mucho hablar también. Y bueno, ahí pueden influir varios factores, ¿no? Si en mi casa se gritaba mucho, o me decían que me calle, o demás, o nunca tuve a nadie con quien charlar, bueno, eso me va a ir habituando a mí a no hablar tanto. Por supuesto, eso pasa. Hay otras familias que no, que los padres hablan y que tienen un vínculo casi de amistad con los hijos. O sea que bueno, hay de todo. Hay de todo.
A mí, por ejemplo, no se me ocurriría nunca estar en el auto y subir una historia con mi vieja, y ella manejando y haciendo un chiste. Y hay otros a los que sí, pero porque tienen otro vínculo con la madre, otra relación. Bueno, y por ahí esas personas son más sueltas en la vida, con otras personas. Se conocen con alguien y ya tienen buena onda, pegan bastante bien, entonces, bueno, de ahí viene todo esto. Toda esta relación de crianza y de educación va a influir sin duda en las vidas de los demás. Vamos con cultura juvenil, también de, el texto de Lair. Bueno, Lair va a ser crítico con el concepto de cultura juvenil, porque esto de la cultura juvenil viene mucho de, bueno, los jóvenes y los adultos. Hay ahí como una dualidad, ¿no? Un versus, por así decirlo, ¿no? Y él va a decir que, bueno, de definir a los niños, entre comillas, ¿no? Y adolescentes, por simple oposición a los adultos, es decir, esto de estar en la onda, como dirían en Los Simpson, versus lo anticuado, bueno, él va a decir que en realidad oculta una complejidad mucho mayor en sus vidas, que no es tan así en realidad. Se queda corto ese concepto. Y digamos que no le gusta básicamente ese aspecto en realidad. Porque no es que uno es lo que es simplemente porque quiere ser oposición a sus padres. De hecho, yo acabo de decir que que uno se va a desarrollar en base a cómo fue criado también. Entonces, medio como que ahí la sociedad tiene como una cosa medio rara, porque por un lado te dice, no, pasa que los hijos son el reflejo de sus padres, pero por otro lado la sociedad tiene esta idea de la cultura del joven rebelde. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la cultura rebelde o son los padres responsables al 100% de todo? Bueno, evidentemente hay un poco y un poco, pero no podemos ser tan tajantes de decir, no, pasa que hay una cultura de los jóvenes, que los jóvenes siempre van a ser rebeldes y siempre van a ser opuestos a sus padres. No necesariamente tiene que ser así. Acá uno puede hacer algún comentario si quiere lo que le parece. No, no hay ningún problema. Recién veo un comentario acá de María que dice, Lair dice entonces que la identidad cultural no se basa únicamente en los gustos personales, sino en la influencia que tengan las diferentes constricciones. Familia, amigos, escuela. ¿O entendí mal? No, es exactamente así. Y por eso esto de cultura juvenil es como medio raro, ¿no? Como, ¿cómo es entonces? O yo soy independiente socialmente porque me gusta ser rebelde, o hay una influencia. Bueno, pueden pasar ambas cosas. A lo mejor, buenísimo porque no lo había entendido en la clase. Dale, de nada. Es la idea es que se puedan sacar las dudas acá. Va a decir que se puede dar este caso. Mirá, por ejemplo, yo tengo una familia cristiana que es muy religiosa. Y por ahí yo, ya a los 15, 14 años o 12, no sé, pongan el número que ustedes quieran, yo puedo decir, no, la verdad que no quiero ser religioso, pero porque estoy peleado con mis padres, ¿viste? Porque mis padres no me entienden. Me pongo en modo adolescente. Mis padres no me entienden, ellos están muy ocupados trabajando para mantenerme, cosa que yo ignoro. Y bueno, no me gusta que no me entiendan, que me reten, que me manden a la pieza y demás, que no me dejen salir con mis amigos y amigas. Así que nada, voy a hacer todo lo contrario a lo que ellos hacen. ¿Van a misa los domingos? Bueno, yo no voy más a misa los domingos. Ellos quieren ir a comprar tal cosa, bueno, yo no. Quieren que coma tal cosa, no lo voy a hacer. Quieren que estudie, no voy a estudiar. Bueno, ¿pueden pasar casos así? Sí, evidentemente pueden pasar casos así, pero después también hay que definir mucho el término familiar. Es decir, hay que definir mucho el caso. No es todo, no es que siempre se da esto. Hay familias que, por ejemplo, tienen a los hijos recagando constantemente y los hijos
obedecen. Hay familias que no, que tienen una conducta, la reproducen y el hijo la hace sin que los padres le tengan que andar quemando la cabeza. Bueno, alguno podría decir si lo hace porque quiere, porque tiene una influencia, porque quiere que los padres estén felices y orgullosos de él. Puede pasar también. Son etapas de crecimiento. Después también habría que preguntarse si los padres de esa criatura, cuando eran jóvenes, hacían lo mismo. Porque uno siempre dice, cuando yo sea padre no voy a hacer tal cosa. No voy a hacer lo mismo. ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes? No, no hay una forma clara de poder predecir eso. O por qué, por ejemplo, los abuelos, cuando eran padres, eran de una forma y con los nietos son de otra forma. Un clásico. Algunos sí, otros no. Bueno, son contextos diferentes. No es lo mismo el que vive en la ciudad que el que vive en el campo, que el que vive en un pueblo más chico, donde medio como que todos se conocen, en una ciudad donde haya más chisme que en otros, en esto de, ¿qué van a decir? Porque, viste, esto de que, no, pasa que, viste que hay ciudades donde todos se llegan, donde todo se sabe, ¿no? Entonces es como que, no, ¿qué van a decir los demás, los vecinos? Vamos a pasar una vergüenza tremenda. Entonces como que ocultan los problemas, ocultan las cosas. Antes, por ejemplo, las familias eran muy numerosas y muchas veces pasaba que, por ejemplo, una piba se quedaba embarazada muy de joven y sin marido. El marido se borraba. Entonces la familia, por vergüenza a eso, a tener una hija embarazada y no casada, ocultaban al hijo y lo hacían ver como que era un hijo más de la familia. Y vos en realidad estabas conviviendo con, no sé, tu tío y te hacían creer que era tu hermano. Casos así hay. Imagino que alguno de ustedes debe conocer un caso así. Seguro. Porque esto es algo muy, muy tradicional, que pasaba mucho por de vuelta, el tema de la vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Y por qué tu hija es madre? ¿Qué? ¿No puede hacerse cargo de ella? ¿Y por qué no está casada? Bueno, fíjate que la culpa caía en ella, y no tanto en que el padre se había borrado. Es decir, los contextos sociales influyen mucho, demasiado. Ahí me llegó un comentario de NASA. Claro, ponele, mi vieja me refajaba, y yo ni a palo voy a hacer eso cuando sea papá, si es que llego a ser papá. Bueno, NASA, quién sabe, nada, tiraba eso. Quién sabe, nada. Bueno, uno, efectivamente, tira casos así. Pero, sí, reíte. Arre. Te estamos vigilando, NASA. Entonces, bueno, nada. Ahí tenemos ejemplos. Entonces, la IR va a tener un poco un ida y vuelta con esto de la cultura juvenil. De todas maneras, él define que los jóvenes, por supuesto, tienen su vida, tienen sus actitudes, sus conductas, pero también sus padres, cuando eran jóvenes, tenían también su forma de ser. Y que uno va cambiando con el tiempo, uno va madurando. Yo, por ejemplo, cuando era más chico, no le quería contar nada a mis padres, pero hoy en día les cuento todo, porque digo, son mis padres, al fin y al cabo. Tengo un problema con algo, se los cuento. Han cambiado los tiempos también. Ellos también han cambiado, nadie nace sabiendo ser padre, yo soy hijo único, por lo cual ellos tampoco tuvieron nunca otra experiencia. Por ejemplo, siempre se dice que nunca es lo mismo cuando tenés un hijo que cuando tenés dos, que con el segundo ya estás como más preparado. Bueno, en fin, básicamente la IR va a decir, bueno, déjense de romper las bolas, chicos, cada uno es como es, hay diferencias. No nos creamos que es todo tan de manual, por así decirlo. ¿Algún tipo de aporte que quieran hacer con esto de la cultura juvenil? ¿Qué les parece? Esta contradicción, ¿no? Que se da de que la sociedad como que tiene por un lado lo de la cultura juvenil, pero por otro lado tiene esto de que los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, ¿cómo es esto? ¿O es culpa de los padres o es culpa de los jóvenes que tienen su propia onda? ¿Qué opinan de esta dicotomía social que a veces nos presenta?
en mi cabeza era más embrollo esto de la cultura juvenil. Pero es tipo lo que pasa. Es embrollo también porque la sociedad generalmente suele ser muy vueltera con lo que dice y lo que hace. Y a veces también exagera bastante. Porque la verdad, a ver, el pibe quiere hacer lo que hacen sus amigos, el pibe digo, ¿no? Los jóvenes quieren divertirse al fin y al cabo, porque son pibes. Quieren ir al cine, quieren ir afuera, quieren jugar a la Play, a veces se quieren quedar en casa y no salen. Y no es porque estén en contra de los padres, es porque por ahí tienen sus propios gustos particulares y bueno, ya está. También, ¿qué va a ser? Justo por ahí vivimos en una época más tecnológica de antes, así que por eso los pibes hoy en día se quedan más en casa y antes no había tanta tecnología y por eso quienes hoy son padres dicen, pero yo cuando era más pibe salía a jugar afuera todo el tiempo. Era lo que más quería hacer era estar afuera. Y ahora mi hijo no lo hace. Bueno, porque hay tiempos diferentes. Y también porque fuiste vos el que le regaló esa PlayStation, así que hacete cargo. O sea, hay también, viste, una relación ahí. Para mí también va de la mano con eso de no saber ser papá o mamá. Bueno, yo por ejemplo no sé lo que es ser papá o ser mamá. No lo sé. No tengo un hijo. Cuando sea padre te voy a poder decir si, era así. Y bueno, nos pasa a todos, ¿viste? Tampoco, todos crecemos y todos vamos cambiando. Claro, sí, por eso. Nunca estás preparado hasta que lo tenés. Mi vieja tuvo 7 hijos, una banda. ¿Qué? ¿7 hijos? Nah, qué irresponsable. Caía con esa, ¿viste? Ahí estaba el chisme, ¿viste? Nada, bueno, tuvo 7 hijos, ¿qué sé yo? Bueno, eh, salimos de la cultura juvenil y va a decir que la familia y la escuela siguen teniendo todavía un peso muy alto, aunque algunos autores van a ver en el grupo de pares una mayor influencia. Y acá también puede haber un tipo de relación con lo que dije antes. La IR muestra que las condiciones familiares, el nivel educativo, el barrio, el tipo de escuela, condicionan fuertemente la socialización. Y evidentemente es así. Es de lo que venimos hablando hasta ahora. Forma parte de todo lo mismo. No vale la pena mucho repetir esto, pero bueno, espero que se entienda, ¿no? Que la escuela, los compañeros, amigos, no amigos, con los que vos te relacionás en tu determinada época, mis pares hoy en día son ustedes. Ustedes son mis pares, porque son mis compañeros de facultad. Capaz que no nos conocemos, pero estamos en el mismo espacio. Mis compañeros de aula, a los cuales conozco un poco más. Pero después yo decido si me junto más con ellos afuera o no. Y listo. Y mis padres están en su ciudad y la escuela ya pasó. La escuela para mí hoy en día es la vida y la facultad en sí, donde uno sigue aprendiendo, pero después en el día a día tengo que ir a comprar, tengo que ir a tomarme el colectivo, y bueno, es todo la vida, básicamente. Acá también aparece el concepto de socialización y resocialización. Lair va a decir que no hay una separación tan tajante, podemos decir, entre lo primario y lo secundario, sino que las influencias sociales se combinan desde edades muy tempranas y a lo largo de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, un poco lo que yo les decía. Yo cuando era joven, y bueno, y tenía más expectativas, tenía una forma de ser. Era mucho más cerrado que ahora, no me gustaba la gente, me mantenía encerrado en mi casa y tenía ciertas actitudes de cara al mundo. Bueno, con mis padres casi no hablábamos muy poco. Bueno, hoy es casi todo lo contrario. Hoy en la facultad me relaciono con mucha más fluidez. A mis padres les cuento casi todo, casi todo. Tenía ciertos pensamientos
que hoy en día ya no tengo. Entonces, así como se dice que la socialización es esto de la bajada de normas y de conductas y demás y de leyes, y que uno las va adoptando o aceptando y de cierta manera, después como que uno va cambiando y por ahí las termina de aceptar o de negar, en realidad. Es todo parte de un proceso de crecimiento que se va a dar. Esto con Becker se va a ver mucho más porque Becker vamos a tener un buen ejemplo de esto, de lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo puedo por ahí en un principio estar muy a favor de las leyes y muy dentro de las leyes y después puedo convertirme en un marginal, en un apartado. Y a veces puedo ser al revés, puedo reincorporarme a la sociedad. Por ahí un pibe que de joven era más renegado, ¿viste? Más apartado de todo, después de joven termina cambiando y se vuelve mucho más sociable. Bueno, de vuelta, las influencias sociales se van a ir combinando a lo largo de la vida. No es lo mismo el entorno de uno cuando tiene 13 años que cuando tiene 23, que cuando tiene más de 30. Y sobre todo cuando tiene 40. Se dice que a partir de los 40 años tu vida cambia radicalmente. Bueno, no lo sé. Lo sabré en 17 años. Así que nos veremos en 17 años y les comentaré si es así o no. Después también está la triple constricción de la juventud. La vida juvenil, según la IR, está marcada por 3 presiones simultáneas: las normas de la escuela, la cultura familiar y los valores del grupo de pares. Esto, de vuelta, es como que vamos volviendo siempre, pero las normas de la escuela es no corras, hace caso, hace silencio, cuando suena el timbre tenés que ir a tal lado, ya sea para salir al recreo, volver al aula, formarse para cantar el himno o la marcha de la bandera, o lo que sea que canten, o irse de la escuela directamente, se acabó la clase, ¿viste? Nos despedimos de la bandera y nos vamos. La cultura familiar, bueno, hora de comer, hora de levantarse, que también te condiciona muchas veces la escuela, el tipo de comida en la escuela, perdón, en la casa, la relación con tus padres y después el valor de grupo con el cual vos te relacionás. Si salen a hacer más vándalos entre comillas, ¿no? Esto de, bueno, ir en grupito ahí, qué sé yo, un perro te ladra y lo molestan, ir a patear piedras por ahí, qué sé yo, ¿viste? Los famosos delincuentes juveniles, como le dicen, bueno, va por ahí, digamos. La vida juvenil va a estar marcada por todo esto. Y estas normas van coexistiendo, conviven entre sí, conviven juntas. Por ahí vos te comportás del mismo modo en los 3 grupos, pero por ahí los 3 grupos son muy diferentes. Por ahí la escuela es una escuela normal, digamos, con reglas básicas, donde no te joden tanto. Por ahí en tu casa te tienen recagando, pero cuando estás con tus amigos te soltás. Entonces vos ahí también es como que aprendés a obedecer, aprendés a bancarte ciertas conductas familiares y aprendés también a liberarte un poco. Esto puede variar, ¿eh? Podemos rotarlas y demás, qué sé yo, pero se entiende. Se entiende que ahí uno también va aprendiendo a comportarse. Y justamente él también va a un poco a criticar la hiperespecialización sociológica. Es decir, esto de dividir excesivamente el estudio de la escuela, la familia, los medios, etc. Él va a decir que dividir de manera excesiva la escuela por un lado, la familia por el otro, los medios y demás, también nos impide entender un poco la especificidad de la experiencia juvenil. Por eso él habla de triple constricción y de que es todo parte de un conjunto. No, pasa que uno es como es por culpa de la familia, ¿viste? De vuelta, esto de la cultura juvenil y demás. Y va a decir, nada, no siempre es cosa de la familia. Hay una cuestión ahí también de la escuela que hay que entender, a qué escuela fue. Por supuesto que a qué escuela va uno depende de la familia, con qué compañeros se junta depende de la escuela
y al mismo tiempo depende de si tu familia te deja juntarte o no. Obviamente que hay una relación, si se quiere, medio dependiente entre estos círculos. Pero si no, estamos viendo el árbol en vez del bosque. Nos quedamos únicamente con la foto. Y de vuelta, que a fin de año yo me saque una foto con mis padres y estemos los tres sonriendo, no quiere decir que yo sea el mejor hijo del mundo o que nos llevemos excelente los tres. No, puede haber más de fondo. Hay fotos que todos se ven felices, pero después te terminás enterando cosas que son tremendas. Bueno, en conclusión, la infancia, la adolescencia y juventud, digamos, tienen que estudiarse con una perspectiva relacional, esto que comentábamos, relacionar las distintas etapas, los distintos momentos y lugares donde uno se desenvuelve, e integrada, como un conjunto, de vuelta, reconociendo la multiplicidad de influencias sociales que van a ir configurando después la subjetividad de la persona. Y Lair, a lo último, va a decir que él quiere que se superen estas visiones tan fragmentadas y tan esencialistas. Esencia, recordemos, esencia es una cosa concentrada, ¿no? Cuando decimos esencia de, no sé, vainilla, es porque es una pequeña porción, es una cosa muy chiquitita, muy reducida. Y él va a decir que eso tampoco nos sirve. Y él va a proponer una mirada más compleja y más contextualizada. Básicamente, entender los contextos de los individuos, cómo se desenvuelven, en dónde, y que eso nos va a permitir explicar más detalladamente, bueno, la vida de esa persona. Bueno, ¿se entendió hasta ahora el texto de Lair? Eso es lo que yo marqué acá como lo más importante. Ok, bueno, vamos con Becker. Becker nos va a hablar de, bueno, su texto es el texto de los outsiders, donde va a hablar de varios campos de outsiders. ¿Qué es un outsider? Un outsider es alguien que viene desde afuera, que se introduce en un mundo del cual no es parte, o no termina de ser parte. Y bueno, ya el nombre nos dice mucho. Acá, con el texto de los outsiders, Becker va a plantear un what if. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esa persona, ese individuo, no logra integrarse en la sociedad? ¿Qué pasa cuando el proceso de socialización no se desarrolla, no se lleva a cabo, o se lleva a cabo mal? Y va a hablar de la marginalidad y del proceso de desviación. Vamos a ver directamente. Becker va a decir que la desviación principalmente es un texto del año 60, de los años 60, de 1963 particularmente. Va a decir que la desviación no es una cualidad del acto que una persona comete, sino una consecuencia de la aplicación de normas y sanciones por parte de otros a un, entre comillas, infractor. Es decir, así como vimos que con Durkheim de vuelta la educación te baja normas y valores, bueno, ¿qué pasa cuando alguien rompe esas normas y valores o esas leyes? Bueno, se lo considera infractor. La cohesión es justamente esto de que estemos todos bajo un mismo reglamento de conductas, que no nos salgamos. Y la coerción, que también se da mucho, la coerción es la presión de que si yo me salgo, me va a pasar tal cosa. Esto lo vamos a ver, esto lo van a ver seguramente en otros autores y más, pero también lo trabajan mucho Durkheim y Weber, que la coerción es, bueno, el miedo al castigo. Si yo no cumplo con determinados estándares, me va a pasar tal cosa, me van a mirar raro, me van a excluir. Entonces yo estoy coercionado y por ende me comporto de determinada manera. No porque yo quiera, sino porque tengo que hacerlo, porque debo hacerlo. Bueno, Becker plantea, ¿y qué pasa cuando ocurre eso? Cuando la coerción no funciona y alguien
se sale, por así decirlo, del camino. Lo siguiente, se convierten en marginales. Aparece la marginalización en su máxima expresión. Él va a decir que, bueno, esto de ser un desviado no es que alguien decide ser un desviado, sino que alguien rompe una determinada conducta y, bueno, como consecuencia, te infraccionan, por así decirlo, te sancionan, te atacan, básicamente. Para él, la desviación, el ser un desviado, es una creación social, en donde se va a dar lo siguiente, que es que los grupos sociales crean el fenómeno desviación al establecer reglas, cuya infracción constituye una desviación. Es decir, cuando vos creás reglas y normas, ya das por sentado que, bueno, para ser parte de ese grupo tenés que cumplir con esas reglas y normas. Entonces, ya desde el momento en el cual vos decís, hay que hacer esto, ya vos estás introduciendo el concepto de desviación. Es decir, que el proceso de desviación no empieza en el momento en el que alguien infracciona una norma, sino que el proceso de desviación aparece en el momento en el que vos introducís la norma. ¿Se entiende esa parte? El proceso de desviación no aparece cuando alguien rompe una norma, sino cuando se establecen normas. Esta es la parte más importante que quiero que entiendan. Por supuesto que es visible una vez alguien rompe la norma y ahí le ponen la etiqueta de desviado, por supuesto. Pero si hay normas, ¿viste esto de que las normas están para romperse? Bueno, en realidad es un poco cierto, porque ¿cuál es el propósito de crear normas? Es para obedecerlas. Entonces, si vos hablas de obedecer, das por sentado que también se puede romperlas. Entonces vos ya, al instaurar leyes, instaurás un castigo. A ver, leo lo que me mandaron. Estas normas, ¿qué o quién las establece? Ahí está, bueno, este es el tipo de cosas. Uno, a ver, yo no elegí vivir en un mundo donde hay determinadas normas. Yo no elegí vivir en un mundo donde hay que votar a partir de los 18 o si no te multan. ¿Y cómo te multan? No elegí eso. Lo eligió justamente el propio sistema de educación que está a cargo del Estado. El sistema que me educa a mí, que me inculca esos valores, es el mismo sistema que quiere que yo no me salga de ahí. Porque ¿por qué me educan? Me educan para que yo haga las cosas que ellos quieren. Me educan para que yo me comporte de determinada forma. Entonces, eso viene desde arriba. Entonces vos ya, desde que dictás la ley, ya decís quién va a ser un marginado y quién no. Aquel que cumpla con estas normas y leyes va a ser un ciudadano. Va a tener derechos y obligaciones. Aquel que no las cumpla va a ser un marginado, un delincuente, por ejemplo. Hay actos, por supuesto, mucho más claros, ¿no? Como, por ejemplo, robar. Va a decir el texto, robar, delinquir, bueno, por supuesto. Ahí está claro, ¿no? Que uno es mucho más evidente ahí. Es mucho más evidente. Y el texto, ojo, no está justificando a los delincuentes, porque por ahí se mezcla un poco, no es que lo justifica, sino que habla de cómo es el sistema, cómo está armado el sistema. El sistema está armado para que, bueno, la sociedad funcione de determinada forma. Entonces ahí va a aparecer este concepto de que la sociedad necesita que haya desviados, necesita que haya gente que se salga del carril para ejemplificar muchas veces. Muchas veces esto de predicar con el ejemplo también funciona a la inversa. Mirá que si vos no haces tal cosa, terminás como él. Por ejemplo, hay una imagen un poco reflexiva que habrán visto, o capaz que no, pero si no se las cuento, donde está un papá con su hijo, o una madre con su hija, no sé. Pero hay un papá con un hijo. Están caminando por la calle y ven a un señor ahí en la calle, acostado ahí pidiendo plata. Y en una imagen el padre le dice, si no estudias, vas a terminar como él.
Bueno, y en la imagen de abajo dice, si estudias, vas a poder ayudarlo. Es como una forma de decir, bueno, de que lo toman como un ejemplo negativo, en un caso lo toman como ejemplo negativo, y en otro caso, bueno, lo toman como un ejemplo de, bueno, de que lo vas a poder ayudar. En ambos casos ponen la educación por encima, ¿no? Pero es como una forma de decir de que uno no tiene que educarse para no ser tal cosa. Uno debe educarse para estar bien uno y para poder transmitir sus conocimientos. Me pasaba, por ejemplo, a mí muchas veces que mi vieja, por ejemplo, en mi casa, me retaba todo el tiempo porque yo no estudiaba y no hacía mis deberes, típico. Y yo hacía mis tareas únicamente para que mi vieja no me rete. Y mi viejo me dijo una vez, mirá, bueno, no tenés que estudiar para que tu mamá no te rete. Vos tenés que estudiar porque te va a servir a vos. Porque si no, cuando tu vieja te deje de retar, ¿qué vas a hacer? O sea, tu motivación para estudiar, ¿cuál es? ¿Estar bien vos o que no te caen a pedo? Bueno, ahí se ve un caso, digamos. Entonces, bueno, estos son como los puntos dentro del sistema educativo que está bueno plantear y discutirlos, sobre todo. Bueno, acá, de vuelta, la desviación no es creada por uno, sino que es definida por la sociedad en sí, porque la sociedad acepta que si no haces tal cosa te pasa esto, que si no te comportás de determinada manera vas a hacer esto. Entonces, bueno, cuando alguien infringe esas reglas y normas, la sociedad considera a esa persona como desviado, pero el concepto de desviado ya existe antes de que aparezcan los sujetos. Entonces, bueno, nada. La etiqueta de desviado va a aparecer una vez alguien cometa la infracción, digamos, porque no es tanto que, no es que uno va a ser un desviado automáticamente infrija la norma, no. Cuando la sociedad diga, vos sos un desviado, punto. Ahí va a llegar la etiqueta. Insisto, va a venir ahí. Entonces, bueno, es interesante que tengamos en cuenta esto. Después también, ¿qué pasa con la interacción social? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la desviación termina siendo el resultado de la interacción entre el individuo y los demás grupos sociales? Si yo, por ejemplo, hago algo que está mal según las normas, y nadie me dice nada, ¿soy un desviado? Bueno, de vuelta, Becker va a decir que la desviación se genera gracias también a la interacción. Vos ves a alguien que se estaciona en doble fila y le decís, este es un desviado, no, decís, este boludo, qué sé yo, que pero no decís, es un desviado. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, una diferencia. No está permitido estacionar en línea amarilla, pero vos ves un cordón amarillo que está lleno de autos, lleno de autos. Entonces, de vuelta, es como que ahí hay como cierta hipocresía, ¿no? Es como que sos un desviado, pero si la sociedad no te considera como tal, tampoco lo sos. ¿Esta parte se entiende? ¿Hay alguna pregunta, algún planteo que quieran hacer? Porque es como que tiene que haber una reacción. Por supuesto que si uno infringe las normas, hay sanciones, pero también viste que hay una frase que dice, no, eso está mal si la gente se entera. Pero no está mal robar y alguien dice, no, está mal si te descubren. Este pensamiento burlesco viene mucho de ahí en realidad. Hay un poco de que es cierto, es como, si nadie se entera, ¿quién me va a hacer algo? Yo puedo ir caminando por la calle y nadie me va a decir nada. Bueno, por eso. Entonces como que falta ese ataque social, no tanto jurídico, sino social. Se va a enfocar mucho Becker, no tanto desde el Estado, sino el Estado, por supuesto, que pone las normas. Ahora, después la sociedad las acepta
Y bueno, reacciona ante ellas mediante hostigamientos, mediante etiquetas, marcar como que vos sos un desviado y demás. Bueno, ese es el problema. Creo que ayer había alguien que preguntaba justamente por Becker y hoy justo no está. Pero bueno, en todo caso después verá el... Sí, F. Pero bueno, verá después la clase. Ojalá que se entienda. ¿Cómo saber diferenciar entre etiquetado y la conducta que rompe la regla? ¿Cómo saber diferenciar entre etiquetado y la conducta que rompe la regla, pero hacemos como que no? ¿O estoy mal? Exactamente. Es un poco... eh, de vuelta, es como que vos decís, pero no son todas las reglas iguales. O sea, está mal. Y ahí uno como que categoriza, bueno, pero robar no es lo mismo que matar. Y no es lo mismo que estacionarse en doble fila o estar en amarillo o cruzar en rojo. No es lo mismo, ¿viste? Bueno, sí, pero ambas son normas, ambas son leyes. Entonces es como que a algunas leyes se les da un valor diferente a otras. Por supuesto que en la práctica matar a alguien no es lo mismo que estacionar en doble fila. Ahora, hay que ver también los contextos. Por ahí, porque vos terminaste cruzando en rojo, provocás un accidente. Por ahí, porque vos conducís a una velocidad no correcta, provocás un accidente. Y por supuesto que por ahí vos provocás. Vos te estacionás en doble fila en una calle muy angosta, tapás el tráfico y nunca falta aquel que reacciona mal, que se baja, que se pelea y demás, y eso se generó porque vos tapás el tráfico. Bueno, hay que ver las cosas en su contexto también. Y sin embargo, para algunos ese no es un marginado y otro sí. Para alguien uno es un desviado y otro no. Entonces hay que decir, ¿pero por qué a uno le decimos, nada, este es un pelotudo que cruzó en rojo y demás, y a otro le decimos, nada, este es un delincuente, este es un chorro? Bueno, por eso es bueno saber diferenciar y poder identificar estos actos que tienen a veces los grupos sociales. Entonces lo importante no es quién rompa la regla, sino quién sanciona y quién impone estas reglas, digamos. Ya hablamos de quién tiene el poder de hacerlo. Mira, acá podemos decir que sí. En realidad, yo te iba a agregar no solamente quién sanciona, sino quiénes ponen la etiqueta, sobre todo de sancionado, ¿viste? Es como que, el hijo de tal estuvo preso, mirá. Es como que, ¿viste eso de que si vos fuiste en cana, toda la vida vas a ser chorro? Porque te queda como marcado ese énfasis. Entonces, según la ley, a los ojos del Estado vos ya fuiste chorro, robaste, fuiste a prisión, pero ya tu condena se cumplió, así que ya estás libre. Pero la sociedad queda como la espinilla de, no, 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 este no. Está libre, pero seguramente va a robar de vuelta, va a delinquir otra vez. Entonces sí, no es poner tanto el ojo en el quién comete el acto, sino en quién marca las normas, quién sanciona y también la actitud de la gente, de los grupos sociales sobre todo. Él va a decir grupos sociales, entendamos esto. Quedás como el chorrito del barrio, exactamente, quedás marcado así. Y por ahí otros que roban mucho más, pero nadie se entera, están como, bueno, son como, ay, no, son tan buenos pibes y demás. Bueno, ahí se ven un poco las diferencias que va a marcar Becker, en realidad. La reacción es importante, por supuesto. eh, y después, bueno, esto de que hay consecuencias a largo plazo, digamos. Aquel que se desvía una vez queda marcado para siempre y
nunca va a poder volver a involucrarse normalmente, digamos, en la sociedad. Por más que haga cosas bien, por más que después nunca más se desvíe, con que te desvíes una vez, ya quedás como el malo. Y quedás para siempre así. Entonces, Becker va a condenar mucho más a la sociedad que al propio sistema del Estado, básicamente. No es tanto como justificar al delincuente, que se entienda esto porque es un tema complicado porque hemos tenido debates en clase muy fuertes. No es tanto como justificar al que delinca, pero sí es como también la sociedad tiene una hipocresía y una reacción que capaz no es la mejor. A ver, voy a buscar acá el coso de las preguntas para ver qué decían sobre esto. Bueno, acá ya vimos esto de la desviación, sí, esto está acá. Ya pueden caracterizar la desviación. Y bueno, ahí creo que terminé respondiendo todas las preguntas. Así que bueno. A ver, ¿qué mandaron? Siento que el texto justifica la delincuencia, más o menos. Bueno, en realidad no es tanto que la justifique. Perdón, tengo un gato acá que está maullando. No es tanto que la justifique, sino que habla también del factor social, porque al final no la justifica porque dice, mira, por más que vos cumplas tu condena, después vas a quedar marcado siempre. O sea, también ahí hay un factor un poco extraño a esto. Y también dice cómo la sociedad hace la vista gorda con ciertas cosas y con otras no. Y también podríamos decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien de un barrio bajo atropella a alguien? ¿Y qué pasa si alguien de un barrio alto, de clase alta, hace lo mismo? ¿Cómo se trata a uno o a otro? Bueno, uno se equivocó, le vamos a dar otras oportunidades. Bueno, acá por supuesto que hay mucho del garantismo, ¿no? Obviamente, ¿no? El garantismo acá hace bastante pie. Pero bueno, yo no digo ni que esté mal ni que esté bien. Revisemos cada caso, por supuesto, y la justicia tiene que revisar cada caso. Pero nada, entendamos que el texto apunta un poco más a esto de categorizar y etiquetar outsiders y da como una mirada, bueno, de que crítica hacia aquellos que juzgan, en realidad, que no son tanto los jueces, sino la sociedad en sí, la que suele castigar más y hostigar más. Tengo una duda. ¿Alguien etiquetado como desviado puede cambiar la identidad de una persona? Ponele que empiece a actuar como la etiqueta impuesta, ponele que empiece a actuar como la etiqueta impuesta o algo así. Bueno, también, ¿sí? Puede pasar. Porque hay gente que dice, bueno, haga lo que haga, parece que no tengo salida, ¿no? Muchas veces como que sos un chorro, sos malo, sos malo, sos malo, sos malo, y puede pasar que te lleven también como diciendo, bueno, sí, soy chorro, ya está. Total, ¿qué me va a cambiar si yo ya estoy perdido? Ya no voy a tener una vida social porque estoy marcado para siempre, mi vida se acabó. Bueno, sí, también termino como aceptando mi destino. Puede pasar también, obviamente, puede pasar. No es que lo esté justificando, pero puede pasar. Es como que están en todos lados los desviados y calculo que algún rol en la sociedad cumplen. Bueno, acá hablamos de gente que puede laburar, que puede trabajar tranquilamente, pero que le va a costar conseguir laburo porque, bueno, ya está el rumor, digamos. Si alguien fue un delincuente o robó o algo, bueno, por supuesto que el hecho está. El tema es si la persona lo hizo de vuelta, pero te va a generar problemas de vida más adelante. Eso está claro. Así que bueno, nada, ahí vi las preguntas y creo que pude abordar más o menos todas. Este, es mucho para que lo piensen esto, para que lo vayan razonando y demás. De vuelta, no para que justifiquen a los que delinquen y demás, pero sí para que
puedan ver un poco las diferencias en los grupos sociales de cómo se etiqueta y se trata un poco a los desviados. Después el texto más adelante, en otro capítulo, el que sigue después, habla de los consumidores de marihuana, por ejemplo, y cómo se los trata directamente. Que ese apartado es el que nosotros leemos en socio general para sociología. Y es tremendo porque es lo mismo. Y acá hablamos de gente que no roba, que simplemente fuma, pero que también, pumba, la etiqueta llega. La etiqueta como que está siempre. Seas alcohólico, seas lo que vos quieras, ¿eh? Y bueno, y en vez de castigar al narcotraficante, castigás al consumidor, que bueno, puede ser un adicto que no consigue salir de ahí. Y bueno, nada, el texto va a plantear que ahí también hay una injusticia, hay un problema con eso. Pero de vuelta, no es para que ustedes estén de acuerdo con el texto, sino para que lo puedan entender lo que dice, por lo menos. Bueno, yo ya terminé con Becker. Nos quedan unos minutitos ahí. Había algo, creo que Lautaro, fuiste vos el que ayer preguntó por Bauman, puede ser, pero alguien ayer preguntó por el texto de Bauman, no me acuerdo si fuiste vos o fue otra persona. Sí, yo el texto no lo alcancé a leer, le pedí ayuda a NASA, era un texto de la primera unidad, no sé qué duda tenías en particular. No sé si NASA también me puede dar una mano con eso. Sí, yo acá estoy, acá estoy. Claro, es como un texto como que es de los que tenemos que tener como leídos para las primeras clases. O sea, tenía como 5 o 6 puntos como claves del texto, pero como que lo que explica en el texto es qué hace la sociología como disciplina y cuál es el valor. Como que señala que la principal tarea de la sociología no es dar respuestas simples ni soluciones técnicas, sino cuestionar lo que parece obvio en la vida social. Me acuerdo que Sí, los puntos eran ponerle que la sociología, o sea, la sociología como mirada distinta. Ponerle la sociología enseña a ver lo cotidiano como algo problemático y digno de análisis, y lo que parece neutral o normal muchas veces era el resultado de procesos sociales e históricos, por ejemplo. sí, sí, exactamente así. Un concepto clave, me acuerdo que Bauman lo da, creo que en el coso que me mandaron de ejes y preguntas de repaso está, es el concepto, perdón, de desfamiliarización de lo social. Quiere decir esto, que es como volver a redescubrir la sociedad. Yo vivo en un entorno, entonces, bueno, primero tengo que alejarme de ese entorno. Estoy en La Plata, bueno, voy a alejarme de La Plata, mentalmente, ¿no? Voy a alejarme de La Plata para ponerme en un lugar de vista más objetivo, entre comillas, ¿no? Voy a comentar, bueno, qué problemas tiene la ciudad y demás, cómo está dividido socialmente. A eso se refiere con desfamiliarizar, que por ahí es lo más complicado, uno dice, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que vos ya conocés, lo que te es familiar, bueno, tenés que tratar de alejarte un poco de eso y te va a permitir tener un análisis más objetivo, como objeto de estudio en realidad. Y después sí, Bauman es muy así de presentar la sociología y bueno, este, Bourdieu también, hay un muy buen texto de Bourdieu que también introduce muy bien, que para qué sirve, pero bueno, sí es como esa ciencia que tiene que ver lo que se ve en la vida cotidiana y lo que no se ve. Porque uno por ahí dice, no, yo ya vivo completamente mi vida, entonces puedo explicar lo que pasa así, tranquilamente, pero hay cosas un poco más por encima que capaz uno no se da cuenta. Por ejemplo, uno puede decir, qué quilombo el tráfico, ¿no? En La Plata. Y alguien podría plantear, bueno, habría que plantear la posibilidad de que haya estacionamientos, habría que plantear la posibilidad de, bueno, capaz apostar más por el transporte público, ¿viste? Ese tipo de soluciones, en realidad. No tanto quedarme en la queja, sino en intentar buscar algún tipo de respuesta de por qué pasa esto y también buscar algún tipo de solución, si es posible. Ese sería más o menos el argumento de Bauman para la sociología, en realidad. También tenía como que el texto introductorio hacía como un énfasis en como el sentido común como objeto de análisis. Por ejemplo, como que decía que la sociología no repite el sentido común, sino que como lo interroga. Un sociólogo no acepta las explicaciones de ponerle, bueno, esto es así porque siempre fue así,
sino que lo que se preguntaría a un sociólogo es por qué las cosas son como son y si podrían ser diferentes en cualquier caso. Exactamente, esto del sentido común es que, bueno, aceptamos todo, ¿viste? No, pasa que, ¿qué querés en este país de políticos chorros y demás, país de vagos y demás? Bueno, uno buscaría, bueno, hay oportunidades de trabajo realmente genuinas, cuánto se paga y demás, bueno, eso sería como una respuesta. Sí, Lautaro, comentanos. O sea que básicamente sería, el texto sirve para que nosotros, digamos, entendamos la sociología de un punto más neutral, digamos, ¿o no? Es como para que la No- conozcan, sí, efectivamente. Es como sí, para o sea presentar- que es un texto introductorio, básicamente eso. Totalmente, totalmente. Ah, listo, chicos, muchas gracias. No, por favor, por favor. Bueno, yo me voy entendiendo todo, perfecto, me alegra mucho. Así que nada. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por asistir y demás. Desde la UNIT estamos para esto, para resolver los problemas, para ayudarlos. Y nada, ojalá que les hayan servido estos encuentros. Cualquier duda, insisto, manden en el grupo. Ahora a la noche subimos el encuentro de ayer y bueno, veré si mañana a la mañana o en la madrugada puedo subir el de hoy. Así que nada, les deseo mucha suerte en el parcial ya de antemano. Si nos cruzamos en algún momento, pueden saludarme tranquilamente, ya me conocen. Así que nada, yo generalmente suelo pasear por el sector D, así que nos veremos. Les agradezco mucho y nos veremos, ojalá, en algún momento. Muchas gracias. Gracias, Cintia, amigo. Son libres, son libres.